Desarrollo de proyectos, SharePoint 2010 con Visual Studio 2010. Bloque número 4. Las herramientas de desarrollo para SharePoint 2010. Ya hemos hablado antes que la forma que tenemos de customizar lo que sería SharePoint, pues tenemos básicamente tres. Por un lado tenemos el propio navegador, es decir, el propio SharePoint tiene desde el Central Administration que me permite poder configurar el comportamiento y las características que va a tener mi colección de sitios, desde el propio colección de sitios que me permite editar el contenido que tengo en las páginas web, como también me puede permitir configurar lo que serían los web pages. Pero también tenemos el SharePoint Designer. El SharePoint Designer, hemos hablado antes, es una herramienta gratuita que podemos descargar desde la web de Microsoft, que lo que hace es enlazarse con un SharePoint, ya sea Foundation o Server, y mediante esta nueva interfaz, utilizando la tecnología Ribbon del Microsoft Office, pues me permite también configurar o customizar lo que sería el SharePoint. Para entenderlo mejor, vamos a ver cómo lo haríamos mediante el navegador. Aquí tenemos nuestra colección de sitios, la página principal, y vemos que tenemos la opción de poderlo editar. Editar la página me va a permitir poder añadir web parts, poder eliminar web parts, poder customizar los elementos web, customizar un web part significaría poderle cambiar su aspecto visual e incluso poderle añadir parámetros de entrada. Fijaos como aquí tenemos lo que sería la ventana de edición del aspecto del web part. Si miramos la parte superior, vemos que también hay de forma, digamos, formato tecnología Ribbon, tenemos lo que sería todas las opciones para poder trabajar con esta página. Y en insertar, si seleccionamos lo que sería un web parson, definimos web parson, la zona habilitada para poder colocar web parts. Las páginas, cuando creamos páginas, tenemos la opción de poder asignarle la plantilla, y la plantilla determina el número de web parsons que va a tener la página, de modo que podemos indicar en qué situación o en qué estructura se van a colocar los web parts. Si seleccionamos uno, nos damos cuenta de que la opción elemento web se activa, de modo que me permite poder colocar los web parts que tengo en mi colección de sitios. Aquí, por ejemplo, vemos los web parts que he desarrollado yo desde el Visual Studio 2010, formularios y otro tipo de web parts. Tan fácil como seleccionar uno y agregamos, clicaríamos aquí en agregar para que se añadiera en mi web parson. Por tanto, vemos que desde el propio navegador, digamos, evidentemente como usuario que tenga permisos para poder editar los contenidos, me permite a mí añadir, eliminar, editar el aspecto de las páginas, de los web parts.
Mientras que el SharePoint Designer es una herramienta local que se conecta a una colección de sitios, a un SharePoint, y dentro de lo que sería un aspecto más amigable o más similar a lo que es el Microsoft Office, me permite poder hacer lo mismo que puedo hacer con el navegador, más funcionalidades, como por ejemplo trabajar con flujos de trabajo. Es decir, los flujos de trabajo son configurables mediante el SharePoint Designer. Como puedo acceder a listas, como es el caso de mi lista personal, puedo editar columnas de la lista de la misma forma que lo había hecho en un bloque anterior donde añadía la columna número. Pues aquí con el designer me permite también añadir columnas, como también me permite trabajar con las vistas. Entendemos vistas la forma que yo tengo de visualizar la información, es decir, las listas en un inicio pues se puede configurar que se vean un subconjunto de columnas, pero yo puedo crear una vista que visualice la información de la lista agrupado por algún tipo de valor, ordenado, etcétera, etcétera. Esto se hace mediante vistas de las cuales también puedo modificar con el SharePoint. O también puedo modificar la página principal. Antes veíamos como en el navegador yo podía modificar la página principal. Pues con el SharePoint Designer también, y también puedo añadir, insertar lo que serían elementos de datos. Aquí en este caso pues puedo añadir otra vez mi lista personal, de modo que se añade el webpart lista personal, de modo que puedo modificar formato de las filas, el formato de las columnas, aplicarle un diseño, como también puedo configurar que serían los usuarios y los grupos de usuarios, ver los archivos que tengo en mi colección de sitios o aplicación web. Pero ¿cómo lo hacemos para poder añadir webparts o añadir páginas de SharePoint? Pues con el Visual Studio. Visual Studio es una herramienta que tiene incorporado un explorador SharePoint, es decir, dentro del Visual Studio ya me permite poder entrar en mi SharePoint y poder importar webparts. También me permite poder diseñar las características de los webparts. Recordemos las características como, digamos, los elementos que me permiten activar o desactivar la aparición de los webparts. Y también me permite mapear carpetas. ¿Qué entendemos como mapear carpetas? Pues nosotros sabemos que el SharePoint se instala en el servidor, en una carpeta del sistema, y como he dicho antes, las soluciones FARM modifican este sistema de archivos de manera que existen unas carpetas que por defecto deben incluir la información necesaria para que el SharePoint la encuentre. Por ejemplo, recordemos que la característica tiene asociado una imagen. Esta imagen se encuentra en la carpeta image de la carpeta template de la ruta principal del que sería el SharePoint. ¿Cómo se incluye la imagen en la carpeta image? Pues si miramos lo que sería el proyecto, vemos que hemos mapeado la carpeta image del SharePoint
de forma que hemos incluido una carpeta con el nombre del proyecto y dentro lo que sería la imagen, de modo que esta imagen puede ser utilizada por mi webpart en el momento que se instale en el servidor. Por lo tanto, dentro de la carpeta imágenes, dentro de la carpeta del nombre de mi proyecto, voy a encontrar la imagen. Implementar o publicar lo que sería mi proyecto, Visual Studio lo hace o nos lo pone muy fácil, tan solo con el botón derecho pulsando sobre implementar. Lo que hace es compilar nuestra solución, empaquetarla y la envía directamente en el SharePoint. Recordad que en el momento que nosotros creamos un proyecto en el SharePoint, tenemos que asociarle ya una dirección web de SharePoint. ¿Qué diferencia hay entre un sandbox y un farm? Pues el farm necesita reiniciar el IS. Esto es una cosa también a tener en cuenta. Toda solución de tipo farm, en el momento que se tiene que implementar o publicar, debe reiniciar el IS. ¿Qué necesitamos para poder desarrollar en Visual Studio? Primero necesitamos un sistema operativo de 64 bits, necesitamos instalar el SharePoint en la misma máquina de desarrollo y necesitamos una base de datos SQL Server 2005 o 2008, pero preferiblemente el 2008 y el .NET Framework 3.5. ¿Qué necesitamos para utilizar el SharePoint Designer? SharePoint Designer solo necesitamos un sistema operativo normal de 32 bits o de 64 bits. Por tanto, para resumir, podemos customizar el SharePoint, sí. ¿Cómo? Mediante navegador, mediante el SharePoint Designer o mediante el Visual Studio 2010. ¿Podemos desarrollar en SharePoint? Sí. ¿Cómo? Mediante el SharePoint Designer. Recordemos que podemos desarrollar workflows y mediante el Visual Studio 2010, donde podemos desarrollar workflows como webparts, como aplicaciones, páginas de aplicaciones o páginas de SharePoint.